Bueno, estamos grabando. Bueno, buenas Va. noches a todas y a todos. Buenas noches, querido Mario. Hoy tenemos el tercer encuentro eh, sincrónico a través de la plataforma. Los otros dos encuentros, corríjanme si me equivoco, han podido acceder a través de los videos, los han podido ver normalmente cada uno de ustedes, supongo, y todo el material que el licenciado Di Santo ha brindado para con nosotros en, en la plataforma. Así que silencio, María, te silencio porque hay eco, perdón. Ahí estás. Eh, Así que bueno, todo este material lo ha brindado. Vieron que era como de lectura obligatoria, los PowerPoint en PDF, y dio mucho material, tenemos material para leer de acá un tiempo largo, como un soporte que gentilmente el licenciado Di Santo compartió con nosotros para que pudiéramos tener mayor bibliografía para la lectura. Así que sin más, Mario, buenas noches. Te damos la palabra y la bienvenida, como siempre, a este espacio. Muchísimas gracias, Sergio. Caigo en la cuenta que creo que recién estaba hablando con el micrófono apagado. Ahora me di cuenta. Bueno, buenas noches a todos. Y el tema que nos reúne hoy es principio de fisiología sensorial, es sensación y percepción. Es uno de los temas probablemente más peleagudos, en donde inclusive hasta hay desacuerdos respecto a la aceptación cabal de que podamos hablar de, por ejemplo, sensación y percepción como funciones diferentes. Es misterioso, más que misterioso, son problemas aún no resueltos. Y antes de empezar, un poco contarles cuáles fueron mis principales fuentes de estudio de estos fenómenos. Si bien la semana que viene ya vamos a ver, si mal no me equivoco, visión, particularmente lo que es visión y acción, las dos rutas, la ruta del dónde y la ruta del cómo, del qué y demás, eh, de los libros y de las fuentes que más me han ayudado a intentar comprender este fenómeno. Hay un libro que compartió Sergio, La búsqueda científica del alma, de Francis Crick, donde el 80% del libro tiene que ver con percepción visual, de cómo construimos la imagen visual del mundo. Es algo que realmente me parece fantástica la forma en que es encarado por Francis Crick. Y también, por supuesto, hay un libro, un viejo libro, que su accesibilidad es tan, eh, podríamos decir, tan dulce, tan suave, que nos permite entender muy bien los principios básicos de neurociencia. Y es el libro de Jesús Ninomilla. Es un libro en donde los principios de fisiología sensorial, por ejemplo, son explicados de una manera tan clara que ayuda de alguna manera a tener ese pantallazo inicial. Y otras fuentes, por supuesto, que progresivamente vamos anexando. Vamos a empezar compartiendo. Ustedes me dirán si se ve y cómo se ve. Si no, lo intentamos de vuelta. Ahí se ve Se ve. sin pantalla completa aún, Mario. Bueno, vamos a escapar. Acepto. Dejo de compartir y ahora sí vuelvo a compartir y capaz que ahora tengamos suerte. Pantalla completa. Aún no. Esperemos un segundito más. Sí, claro. No alcanzan a ver sistemas sensoriales ahí, Estamos viendo como tu PowerPoint, sí, se ve sistemas sensoriales. pero Eh, chiquito. sí, igual se ve, pero Vamos a hacer un último intento. no hay problema. Me tendría que andar bien. A ver, ahora. Ahora sí, perfecto, Mario. Bárbaro. Ahora ¿Podés sí. pasar a la próxima para ver si pasa?
Sí, con mucho gusto. Sí, perfectamente. Volvé tranquilo, se ve O perfectamente sea que pantalla ya completa. podemos ver los grandes principios de fisiología sensorial. Y antes de arrancar, ¿por qué este tema? Porque en definitiva, toda la materia prima con la cual en definitiva construimos los movimientos acceden a través de los sistemas sensoriales. Es muy, pero muy discutible que ya vengamos al mundo no como una tabula rasa, claro, o con un cerebro in albis, pero que ya vengamos con movimientos preaprendidos. Podríamos eventualmente afirmar que venimos con una precondición genética latente para aprender determinados movimientos, pero no que vengamos ya con el movimiento aprendido. Y para el aprendizaje motor necesitamos, evidentemente, una fuente de acceso a información que es provista por los sistemas sensoriales. Entonces, salto directamente a la conclusión que está al final. El entrenamiento de los sistemas sensoriales brinda mejores oportunidades para la calidad del aprendizaje motor. Es muy difícil tener una buena calidad de aprendizaje motor si nuestros sistemas sensoriales o son deficitarios o no han sido entrenados suficientemente. El entrenamiento, la mejora, la capacidad de obtener mejor información del entorno, del medio interno, provee materia prima de mayor calidad y particularmente ofrece feedback correctivo de mayor calidad, que es, en definitiva, una herramienta para el aprendizaje que nuestro sistema nervioso utiliza a la hora de eliminar los aspectos no relevantes del movimiento o incorrecciones y quedarse con los aspectos ventajosos o correctos del movimiento. Por eso vamos a- a transitar por varias de estas diapositivas. Siempre cada diapositiva es como un pretexto para mayores reflexiones, pero podríamos decir de esta entonces que en definitiva la construcción del movimiento humano depende de la calidad de información aportada por calidad y cantidad de información aportada por distintos sistemas sensoriales, en donde por supuesto la información propiciativa escala a un primer lugar. Y como ustedes ven, son muchas las funciones del sistema nervioso, pero una de las más importantes es obtener información acerca del estado de nuestro medio interno, como así también de lo que sucede en los límites de la piel para afuera. La finalidad de esa información es variada, pero su importancia es crucial, principalmente para poder mantener la homeostasis, contrarrestar el desequilibrio y lograr respuestas adaptativas que nos permitan preservar la vida. Y todos los sistemas sensoriales que ya vamos a definir tienen elementos comunes. Claro, ¿qué es en definitiva un sistema sensorial? Un conjunto de estructuras que tienen precisamente esta función, que es recolectar información y transportar esa información hacia estructuras jerárquicas u organizaciones jerárquicas mayores. Por eso es aquí la definición que me parece muy buena, como un conjunto de órganos, vías y centros especializados para la captación, codificación y transmisión de información sobre las propiedades del medio externo y del medio interno, en donde inclusive, como vamos a ver, todo sistema sensorial tiene un requisito, un elemento clave, que es el motor. Todos los sistemas sensoriales tienen vías motoras que permiten, desde ese punto de vista, ajustar o mejorar la calidad de captación de esa información. Por eso, un sistema sensorial está básicamente compuesto por receptores, que ahora vamos a ver cuáles son, para receptores que son estructuras anexas que permiten amplificar
o disminuir la información que ingresa. Por ejemplo, el pabellón de la oreja es un parareceptor, los párpados son parareceptores. Una neurona sensitiva o vía aferente que comunica esa información al sistema nervioso central, un centro de conmutación o de integración de esa información que se vincula con otras fuentes, un área de proyección primaria en la corteza cerebral donde la información captada por el receptor ingresa de manera, esto es muy interesante, ordenada, no caóticamente a la corteza cerebral, ni siquiera al tálamo ingresa de manera desordenada. Pequeño ejemplo. Cada sector de la retina proyecta a un sector particular de los núcleos geniculados laterales del tálamo. Y luego cada uno de estos núcleos geniculados o sectores de los núcleos geniculados laterales del tálamo proyecta una determinada capa en el lóbulo occipital, en el área de proyección primaria visual. Hay un ordenamiento topográfico que es, la verdad, extraordinario. Y esto es clave. Más que en algunos, casi todos los sistemas sensoriales tienen vías eferentes. Por ejemplo, el sistema motor gamma es la vía motora o la vía eferente que modula la actividad del receptor intrafusal. La visión tiene un sistema motor o eferente que permite relajar la pupila, los músculos ciliares, los músculos del iris, o ajustarlos para que entre más o menos luz. El oído tiene vías motoras que permiten tensar las cilias de tal manera que un sonido, o tensar, digamos, la actividad del martillo yunque y estribo, para que un sonido no se amplifique tanto y nos dañe. Esto es clave porque todo lo que llamamos sensación y percepción es un proceso motriz, son procesos motrices. Claro, la motricidad depende de la sensación y la percepción, pero al mismo tiempo estas sensación y percepción están altamente condicionadas por vías motores. Por lo tanto, este es el itinerario básico, ¿no? Desde lo que es la captación del estímulo, en donde un receptor, que es una célula especializada para cambiar su estado químico ante la llegada de un estímulo, cambia eso, ahora ya lo vamos a ver. Ese cambio es transmitido por una neurona aferente, una vía aferente, una neurona sensitiva, llega a un centro de integración o varios, médula espinal, formación reticular, tálamo, para luego proyectarse a la corteza cerebral, al área de proyección primaria de la corteza cerebral. Precisamente esta captación es cruzada, es decir, lo que nuestros receptores de un hemicuerpo captan son procesados por áreas de proyección primaria de el otro lado, digamos, de la otra mitad. Inclusive ya en el mismo procesamiento talámico hay un cruce en donde lo captado por una mitad de nuestro cuerpo es procesado por estructuras del sistema nervioso de la otra mitad. ¿Claro? Y esto es interesante, ¿no? Que todos tendemos básicamente a emplear, por lo general, de una manera complementaria, sistemas sensoriales que pertenecen a un determinado hemicuerpo. Pero esto, insisto, no como una hegemonía, dominancia o solapamiento, sino como una complementariedad funcional. Inclusive si les pregunto ahora a ustedes, cuando suene el celular, ¿a qué oído se lo llevan? Muy probablemente todos identificarán un oído que prefieren para llevarse el celular. Lo mismo un ojo y demás estructuras que también tenemos una suerte de empleo complementario respecto al órgano especular. Por lo tanto, esto nos permite de alguna manera identificar a los seres humanos como homogéneos o cruzados. El carácter cruzado homogéneo tiene que ver con ojo-mano y ojo-piel.
es un tema que en su momento lo vamos a ver, que es fascinante, como lateralidad. Pero de arranque te voy adelantando algo. Por lo general, los cruzados en deportes de predominio manual, como el básquet, el vóley o el balonmano, y también cruzados ojo-pie, como en el caso del fútbol, suelen tener cierta ventaja desde el punto de vista del aprendizaje motor y la ejecución motriz. Todo parece indicar que el cruce y no la homogeneidad favorece la performance motora. Simplemente piensen en esto los que están en básquetbol. ¿Cuántas veces al basquetbolista o al chico que aprende se le corrige el no desviar el codo, sino cerrar el codo? Claro, pero si ese basquetbolista tiene homogeneidad, por ejemplo, ojo dominante derecho y es al mismo tiempo derecho para lanzar, inexorablemente va a tener que correr el codo para poder focalizar mejor el tablero y el aro. Por lo tanto, la corrección no lo favorece. Si es cruzado, puede más fácilmente cerrar el codo. En fútbol, digamos, la visión cruzada respecto al pie con el que pateamos ha sido altamente estudiado. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de los grandes componentes de un sistema sensorial, sobre todo para este objetivo, para poder extraer algunas pistas que desde el punto de vista didáctico nos ayuden para mejorar el aprendizaje y el control motor. Vamos a empezar técnicamente por lo que llamamos receptores. Claro, ¿qué son en definitiva los receptores? Bien, son o células o no neurales o terminales neurales adaptadas especializadas en cambiar su estado ante la llegada de un estímulo. Claro, por lo general se suele llamar receptores primarios a uno, secundarios al otro. Lo cierto es que o son células, claro, no neurales, por ejemplo, la fibra intrafusal, claro, o terminales neurales adaptadas, por ejemplo, el terminal del órgano de Golgi, pero su función tiene que ver con transformar un tipo de energía en otro. Por lo tanto, esto es fascinante lo voy a llevar a una dimensión de problema que es muy interesante para reflexionar. Porque la información, tanto en el medio ambiente como en tu propio medio interno, se transmite como una variación ondulante, claro, continua. La información fluye a la manera de onda. Por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz a través del micrófono. El micrófono produce una variación de la presión atmosférica entre el micrófono de la computadora y tu oído. El mensaje se transmite de manera ondulante, lo mismo que la onda luminosa. Sin embargo, por nuestro sistema nervioso, por las neuronas aferentes y luego las eferentes, no circula información de manera ondulante, claro, o analógica, sino de manera digital, potenciales de acción, como códigos Morse. Por eso, tenemos que establecer la diferencia, que esto es clave, por más que la tengamos en otra diapositiva, la adelanto, entre lo que es transducción y conversión analógico-digital. Esto es uno de los aspectos de fisiología sensorial probablemente más importantes. La diferencia entre lo que es transducción y conversión analógico-digital, que ya en un segundito, en siguientes diapositivas, vamos a ver. Hay muchas clasificaciones de receptores.
Claro, la más común los divide en interoceptores y exteroceptores. Los interoceptores son los que captan la información de nuestro medio interno. Y la gran división, visceroceptores, que lo podemos dividir en cardiocepción, naumocepción, tracto gastrointestinal, genitourinario y glandular. Y también tenemos los propioceptores, que son los receptores específicos que captan las variaciones mecánicas producidas por los órganos a cargo de la postura y el movimiento. Y los exteroceptores tenemos de dos tipos. Los teleceptores, en donde la fuente de información o la información es generada por fuentes que no están en contacto directo con nuestro cuerpo. Ejemplo, oído, lo que capta el oído y lo que capta la vista. Y también el olfato, ¿no? Donde la fuente está alejada. Y los receptores de contacto, donde la fuente toma contacto directamente con nuestros órganos, como es el caso del tacto, el dolor, la temperatura, el gusto. El caso de la temperatura porque es el aire frío o caliente el que toma contacto con nuestra temperatura, con nuestra piel. Hay más clasificaciones de receptores, claro, como por ejemplo los fotoceptores para la luz, los mecanoceptores que captan las variaciones de compresión, tracción, torsión, es decir, la deformación de la materia, los termoceptores, quimioceptores, en donde una pequeña cosita en relación a los quimioceptores, porque me parece clave. Hay una gran relación entre los quimio y los mecanoceptores. Por dar un ejemplo, variaciones, claro, en el pH, en la presión osmótica, variaciones en los baroceptores que captan básicamente el, el- el estado del sistema vascular, influyen directamente en la amplitud del reflejo miotático de tracción. Anótenlo eso porque cuando hay una hiperreflexia en donde el reflejo miotático de tracción presenta una gran amplitud y sobreviene un estado de hipercontractura y espasticidad, los quimioceptores influyen en ese estado. Y también, por supuesto, electroceptores, y esto que, si tenemos oportunidad de tener una clase, los nociceptores, que son las fibras A delta para el dolor agudo y la fibra C para el dolor crónico, que nos advierten de daño en nuestro sistema. Acá tenemos los otros componentes, como los anexos o parareceptores, que habíamos dicho protegen, amplifican, ajustan la neurona aferente, el centro integrador. Ahora ya vamos a ir una por una con estos distintos componentes de sistemas sensoriales como tal. Los anexos o parareceptores nosotros tenemos menos desarrollados, pero algunas especies que necesitan la captación de información clave para gatillar conductas de sobrevivencia, las tienen mucho más desarrolladas. Por ejemplo, nosotros no paramos la oreja, pero hay especies en donde paran la oreja, captan información, muchas, murciélagos y demás, y pueden de esa manera advertir el origen de un peligro y demás. Claro. Por lo tanto, tienen esas dos funciones, amplificar, proteger, modular, y tienen una inervación motora que regula su actividad. La mayoría de los músculos que regulan la actividad de los parareceptores son músculos orbiculares, son músculos circulares, en donde las fibras se contraen hacia el centro, claro, disminuyendo el tamaño o aumentando el tamaño. Los músculos circulares que no se, digamos, atan de periósteo a periósteo son muy interesantes para estudiar. Los parareceptores están en su mayoría regulados por estos músculos circulares. Las neuronas sensitivas son las que transmiten información desde el receptor al sistema nervioso central. Claro,
Obviamente nos interesan mucho, pero tenemos algunas que son sumamente rápidas, pero más lentas que las neuronas motoras, que son las fibras de tipo 1A, las 2A, que son más lentas que la 1A, y la 1B, que finalmente son probablemente las más lentas de todas. Estamos hablando acá de 30 a 50 metros sobre segundo, y acá estamos hablando de 100 a 120 metros sobre segundo. Entre medio, las de tipo 2A. Y esas son las que envían básicamente la información. Acá tenemos las velocidades de conducción, en donde son todas, por supuesto, mielinizadas y transmiten esa información desde el receptor al sistema nervioso central. Ahora bien, antes que la información llegue a médula espinal, ya hay centros de relieve. Los ganglios de la raíz dorsal, los ganglios raquídeos, son los primeros centros de conmutación de la información captada por los receptores. Dicho en otros términos, lo que ya llega al tálamo no es exactamente igual que lo que el receptor captó, porque en el ganglio raquídeo la información es conmutada. Eso quiere decir es filtrada. Por supuesto, hay otros centros de integración, como por ejemplo, fuera de la médula espinal, el quiasma óptico, lo vamos a ver la clase que viene, que es donde se mezclan las mitades nasales y temporales de la retina. Es muy interesante porque en el quiasma sucede este cruce de fibras en donde finalmente a tu lóbulo occipital, por dar un ejemplo, derecho, llega la mitad nasal izquierda y la mitad temporal derecha. Y al lóbulo izquierdo llega la mitad nasal derecha y la mitad temporal izquierda. Y no sabemos todavía, la única respuesta es que en definitiva es una ventaja adaptativa de por qué esta conmutación. Una aclaración para los que les interesa el estudio de la flexibilidad. En su segundo libro, David Bem nos enseña que el entrenamiento de la flexibilidad por estiramiento, por deformación mecánica regular, modifica la manera en que se conmuta la información aferente tanto en los ganglios de la raíz dorsal como en la médula espinal. La médula espinal de la persona que hace estiramientos, practica yoga, entrena para gimnasia rítmica, conmuta de una manera diferente esa información para, ya sea que vuelva a la manera de arco reflejo y la información que sube luego hacia estructuras superiores. Por lo tanto, esto es clave. Antes que la información sensorial llegue al cerebro, ya ha habido muchos cambios, ya ha habido muchas conmutaciones, ya ha habido mucho filtro. Claro, si creemos que el mundo es como es, está bien, pero no lo conocemos como es. Lo conocemos como, a posteriori de una gran cantidad de conmutaciones, terminamos construyéndolo como objeto de conocimiento. El mundo está ahí, es como es. Pero para nosotros es como nuestro sistema nervioso permite que sea. Y ese permitir que sea ya arranca desde los ganglios de la raíz dorsal. Es más, a nivel de la retina hay plexos en donde la información visual es conmutada antes de que ésta parta por el nervio óptico hacia el quiasma. O sea, ya del ojo, la información visual no nos muestra el mundo como es, sino como la misma retina lo filtró. ¡Wow! Es muy fuerte lo que estamos diciendo, porque en nuestro ego creemos que podemos conocer el mundo como es, cuando en rigor lo construimos de acuerdo a los alcances y limitaciones que nuestros sistemas de conocimiento permiten. Por eso fueron muchos los que afirmaron el escepticismo desde el punto de vista cognitivo. Claro,
Recuerden que el aristotelismo tradicional entendía que podíamos conocer el mundo como es, pero lo que tanto estos grandes tipos y muchos otros en la antigua Grecia afirmaron es que no tenemos una biología preparada para realmente conocer el mundo como es, sino que lo alcanzamos a conocer de acuerdo a cómo nuestros dispositivos biológicos nos permiten conocerlo. Con la memoria es también muy parecida. Por lo tanto, esta información, que luego de atravesar los ganglios de la raíz dorsal, subir por médula espinal, tener un relievo en el tálamo y demás, y luego proyectarse por la vía tálamo cortical al área de proyección primaria de la corteza, en definitiva, termina siendo un proceso creativo. Fíjate qué dato interesante. Hay muy pocas vías que conectan tálamo con la corteza visual primaria. Una o dos, creo que una sola, la vía tálamo cortical. Pero al área de proyección primaria visual afieren otras 36 áreas cerebrales. ¿Qué queremos decir con esto? Que en definitiva nuestro cerebro construye, fabrica, crea la imagen visual del mundo, pero no lo vemos tal como es. Lo vemos en definitiva como nuestro cerebro permite que lo veamos. Por eso, fíjate qué interesante esto, como siempre me echando a alguna cuestión filosófica, ¿no? Pero este es uno de los grandes problemas que ahora vamos a tratar, el problema de la unión, que es en definitiva cómo los fragmentos captados por las áreas de proyección primaria son finalmente reunidos para que se nos presente un objeto de conocimiento. Pero ahí es donde tenemos el libre juego de la conciencia, cuando todo lo que fragmentariamente nuestros sistemas sensoriales captan, terminamos uniéndolo. Acá tenemos las áreas de proyección primaria más importantes. A nivel visual, el área 17, en donde la retina proyecta punto por punto al área 17. Acordate, de este lado que es el izquierdo, la mitad temporal izquierda y la nasal derecha, y al revés del otro lado, en donde los sectores más periféricos de la retina proyectan en los sectores más externos del área 17 y los sectores más centrales de la retina proyectan en sectores más profundos, claro, del área 17. El área 41, en donde la información auditiva proyecta de acuerdo a tonos que van de lo agudo a lo grave, y las áreas 3, 1 y 2, en donde la información somestésica también proyecta punto por punto. Esas se llaman áreas de proyección primaria, en donde se han identificado hasta las neuronas particulares que reaccionan ante rasgos específicos de los objetos. Claro, el problema es cómo todo eso que neuronas individuales captan o se excitan ante rasgos particulares del objeto, el problema es cómo nuestro cerebro finalmente después une toda esa información. Ese es el gran problema. Esas áreas sensoriales, claro, estas grandes sectores de proyección primaria, tienen capas granulares, la 2 y la 4, de mayor tamaño. Porque las capas granulares son capas en donde predominan neuronas que receptan. Por eso, en las áreas de proyección primaria, la capa granular externa y granular interna tienen un tamaño mayor. En las áreas motrices, por ejemplo, el área piramidal externa y piramidal interna son mayores, tienen mayor espesor. Pero en las áreas sensoriales, las capas granulares tienen un tamaño mayor. Y esto es algo muy interesante. Cuando por la vía, por ejemplo,
tálamo cortical, la información visual llega a la corteza visual, llega primero a la capa granular externa y sigue un itinerario excitatorio, en donde neuronas particulares se van activando de acuerdo a rasgos puntuales del objeto. Por eso, el homúnculo sensorial y el homúnculo motor que ya hemos visto en una primera clase. Este es el homúnculo básicamente sensorial, en donde el tamaño de cada parte del cuerpo depende del tamaño de los campos sensoriales. ¿Qué son los campos sensoriales? Es la extensión que toma una neurona sensitiva con todos sus receptores. Vamos con un pequeño ejemplo práctico. Ven que acá el pulgar es grande, claro, todo lo pueden ver grande. Y ven que, por ejemplo, la pantorrilla es pequeña o el antebrazo es pequeño. Bien, si nosotros tomamos dos escarbadientes y muy cerquita uno de otro lo apoyamos en el pulgar, sentimos dos pinchazos, porque toman dos campos sensoriales diferentes. Es decir, la neurona sensitiva, cada neurona sensitiva toma pocos receptores táctiles. Por eso la gran sensibilidad. Pero si pinchamos, ponemos los dos mismos escarbadientes en el antebrazo, probablemente a mayor distancia vamos a sentir un solo pinchazo, porque es tomado por el mismo campo sensorial. El tamaño del campo sensorial se manifiesta acá de acuerdo a el tamaño de las áreas en precisamente el homúnculo, el llamado pequeño hombrecito sensorial. Claro, cada zona de nuestro cuerpo está representada en el homúnculo sensorial con una extensión precisa, aunque dinámica, es decir, cambia de acuerdo al entrenamiento que de la sensibilidad tengamos. Cuando, por ejemplo, nuestra sensibilidad táctil manual se deja de entrenar, el tamaño que cada parte de nuestros dedos está representado en el homúnculo sensorial también se achica. Si entrenamos la sensibilidad táctil con el reconocimiento de objetos, temperaturas y demás, aumenta el tamaño de ese sector representado en la corteza sensorial. Claro, por eso esto es muy interesante porque todas estas áreas sensoriales son dinámicas. Otro ejemplo, animales sometidos a fuerte estimulación visual aumentan el tamaño y plasticidad de las áreas visuales. Y cuando son privados de la visión, esas áreas se atrofian. Por lo tanto, el tamaño que cada área de nuestro cuerpo tiene representado en el homúnculo sensorial depende del entrenamiento de las funciones sensoriales. Este sería de alguna manera el homúnculo sensorial luciría más o menos así. Claro, ustedes ven que la mano, labios, lengua, claro, tienen grandes tamaños porque ahí hay un número muy elevado de campos sensoriales porque cada neurona sensitiva toma pocos receptores. Por eso podemos discriminar detalles. Claro, el caso del homúnculo motor, evidentemente el tamaño depende de la cantidad de unidades motoras y a mayor cantidad de unidades motoras, mayor tamaño en el homúnculo motor. ¿Y por qué tenemos muchas unidades motoras en ciertos músculos? Porque toman pocas fibras musculares para ajustes obviamente más finos. Claro, en el único lugar que por lo general hay una gran similitud, esta foto la saqué yo. Es una foto personal en el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Estaba paseando por Londres, fuimos a los museos y una foto que saqué. Fíjate cómo el homúnculo sensorial y el homúnculo motor son muy parecidos, muy parecidos, excepto a nivel genital. ¿Por qué? Porque la genitalidad humana
requiere mucha sensibilidad, pero no requiere motricidad fina. En cambio, el caso de la mano, por dar un ejemplo, tanto sensibilidad como motricidad fina se corresponden lo mismo a nivel de los labios como a nivel de otros sectores de la cara. Esta es otra foto del mismo museo. Entonces, acordate esto que también vale la pena un poquito, la puse esta diapositiva como para que pensemos un poco nada más, ¿no? Pero en Argentina tenemos hace mucho tiempo un mensaje extremadamente enfático respecto al valor de las FT A o B. Creo que si tomamos el relato de los especialistas en entrenamiento de la fuerza en los últimos 20 años, las fibras ST o lentas, slow twitch. El twitch es el tiempo que tarda una motoneurona en repolarizarse para despolarizarse de vuelta. Eso lo llama twitch. Las fibras ST han caído en un descrédito total. Claro, es un poco más como que ser maratonista es este. Y acá hay algo muy interesante porque las fibras ST son muy valiosas. Es decir, por algo están y son las grandes olvidadas de el entrenamiento o de la metodología del entrenamiento hace mucho tiempo, en donde vaya le van a decir que todos los movimientos tienen que ser extremadamente rápidos, que las fibras lentas no sirven para nada, que las fibras lentas son para maratonistas, hipotestosterónicos y cosas por el estilo. No, las fibras lentas tienen una función. Claro, proveen, precisamente son las grandes responsables de esos ajustes finos que necesitamos para acciones o tareas de supervivencia. Acá tenemos alguna evidencia experimental sobre esto que es modificación en el homúnculo sensorial. Fíjate qué interesante. Este trabajo de Gabriel Trajano da cuenta de cómo entrenar la flexibilidad por estiramiento estático prolongado, claro, no estiramiento dinámico, sino estiramientos prolongados, modifica el homúnculo sensorial, llevando a que la capacidad del homúnculo motor quede alterada. Por eso es muy, muy interesante este aspecto. Por lo tanto, como ustedes ven, estos, los correlatos neurales de los aspectos particulares del objeto han sido identificados. Por ejemplo, a nivel visual, hay 8 áreas en donde el rasgo particular del objeto tiene su neurona que se activa. Longitudes de onda entre los 400 y 700 nanómetros. Cada neurona que corresponde a una longitud de onda se activa. Líneas verticales, oblicuas, horizontales, neuronas que se activan. Rasgos particulares del objeto excitan analíticamente asambleas neurales específicas. ¿Qué es lo que todavía no se ha descubierto? A pesar de que estamos en 2026. El cómo toda esa información analítica, visual, auditiva, gustativa, olfativa, kinestésica, en donde los correlatos de la captación analítica se conocen, cómo toda esa información se une, cómo toda esa información nos puede proveer un objeto unificado para la conciencia. Este problema tiene varios nombres. El problema del enlace, el problema de la unión, el problema de la integración, misterio de cómo percibimos objetos integrados cuando lo único que se ha descubierto hasta el momento son los correlatos neurales de la captación de aspectos
fragmentarios o parciales del objeto. La hipótesis de Francis Crick no ha sido todavía superada, pero él planteaba de que cuando estas neuronas que captan aspectos parciales del objeto, claro, las líneas rectas, las líneas oblicuas, las líneas diagonales, distintas longitudes de onda, eh, el tema de la percepción del movimiento visual es fascinante porque tenemos neuronas que se tienen que activar ante el objeto y ante lo que se mueve, y por contraste percibimos el movimiento. Cuando todos estos correlatos parciales se sincronizan a una frecuencia de 40 hercios, es que podemos tener percepción unificada del objeto. Esa es la famosa hipótesis de los 40 hercios de Francis Crick. Y también hay otros que se plantearon el mismo problema. Por ejemplo, Stanislas Diagen, un gran neurólogo argentino, que planteaba la posibilidad de que neuronas de axón largo conectaran estos sectores de nuestro cerebro para que finalmente podamos tener una percepción unificada del objeto. Hoy, todo parece indicar que el claustro o una delgada capa de neuronas de axón corto que está en la base de la corteza cerebral sería el encargado eventualmente del problema de la unión. Dos o tres comentarios sobre algunos elementos de fisiología sensorial. Lo primero que quiero comentar, básicamente, creo que por acá anda, voy a adelantar un poquito esto. Quería llegar acá. ¿Qué es transducción? Un receptor tiene un potencial de reposo. Claro, cuando un estímulo transmitido de manera analógica toma contacto con el receptor, cambia su potencial de reposo. Eso se llama transducción, que es el cambio de un tipo de información analógica en un tipo de información que en este caso es electroquímica. Ese es el primer paso en la fisiología sensorial, la transducción, que es la transformación de un mensaje analógico en un potencial de acción en el receptor. Pero no necesariamente la transducción produce conversión analógico-digital. ¿Qué es la conversión analógico-digital? Cuando el umbral que supera el potencial del receptor ya genera disparo por la neurona sensitiva. La transducción no permite conocimiento. La conversión analógico-digital ya permite conocimiento. Traducido. En este momento, probablemente una gran cantidad de información esté llegando a nuestro cuerpo, generando transducción. Rayos ultravioletas, rayos infrarrojos, ultrasonidos, infrasonidos, elementos que probablemente atraviesen la atmósfera y estén llegando a nuestro cuerpo. Probablemente estén generando transducción. Nuestros receptores cambian su estado, pero la magnitud del estímulo no alcanza a cambiar, claro, la descarga que por unidad de tiempo la neurona sensitiva genera. Por lo tanto, no hay conversión analógico-digital y por ende no hay conocimiento. Otras especies sí lo pueden lograr y logran transducción y conversión analógico-digital con fuentes de información que para nosotros son accesibles desde los receptores, pero luego inaccesibles a nuestro sistema nervioso central. Por eso, por ejemplo, algunas especies orientan su conducta en formación, por ejemplo, dependiendo de información magnética que en nosotros produce transducción, pero no conversión analógico-digital, y otras fuentes de información que regulan la conducta de algunas especies, pero no para nosotros. Esto es clave, claro.
la diferencia entre transducción y conversión analógico-digital. Claro, para que pueda haber percepción, tiene que haber conversión analógico-digital. La transducción no alcanza para ello. Hago pequeños comentarios sobre elementos de fisiología sensorial. ¿Cuál es la modalidad sensorial? El tipo de información para lo cual un receptor está especializado. Ejemplo, los receptores de la retina, conos y bastones están especializados para un tipo de información, que es la lumina. Pero sin embargo, experiencias con ciegos de sonidos que producen vibraciones producen impresiones visuales. La modalidad sensorial de, por ejemplo, conos y bastones es la visual, pero también se pueden activar ante información, por ejemplo, vibratoria. Claro, sin embargo, la modalidad sensorial es ese tipo de información para la cual un receptor está especializado para modificar su potencial de reposo. El estímulo adecuado es precisamente ese estímulo o esa información que activa preferentemente a ese receptor. Por dar un ejemplo, los propios receptores se activan predominantemente ante fuerzas mecánicas, ya sea por tracción, compresión, torsión o cizallamiento. ¿Qué es la unidad sensorial? Es precisamente todos los receptores que son tomados por la misma neurona sensitiva. Y el campo receptivo es toda la superficie que abarcan esos receptores con la neurona sensitiva. Claro, por ejemplo, acá tenemos un campo receptivo, claro, en donde toda la superficie que abarca la neurona sensitiva y los receptores lo forman. Fíjate esto, los campos receptivos varían. Por eso, por dar un ejemplo, ¿ves? Acá tenemos muchos campos receptivos en la palma de la mano o en la yema de los dedos, pero no así, por dar un ejemplo, a nivel del antebrazo, donde, mira esto, como decía anteriormente, si te apoyo acá dos escarbadientes, vas a sentir un solo pinchazo. ¿Se entiende la idea? Pero si en el extremo del dedo índice te apoyo dos, vas a sentir dos, no vas a sentir uno. Porque cada punta del escarbadiente activa un campo sensorial distinto. Esto es lo que se reproduce después en el homúnculo sensorial. La yema del dedo índice tiene una representación en el homúnculo sensorial mucho mayor que, por ejemplo, el tercio medio del antebrazo. Esto es lo que aplicábamos de transducción y conversión analógico-digital, y esta es una reflexión sobre todo lo que nos perdemos de conocer. ¿Se entiende la idea? Todo lo que nuestro estado actual en cuanto a fisiología sensorial no nos permite conocer. Y probablemente si lo conociéramos podríamos generar respuestas que garanticen mayormente nuestra supervivencia. Pero, ¿cómo te das cuenta, por ejemplo, de tu glucemia, sino hasta que una información muy poderosa hace que te des cuenta? ¿Cómo te das cuenta de tu tensión arterial? ¿Cómo te das cuenta de tanta información interna que produce transducción, pero su intensidad no alcanza a producir una conversión analógico-digital que luego, verbigracia, nos permita conocer y actuar? Por lo tanto, esto es muy interesante. Tanto del mundo externo como del mundo interno, gran parte se escapa al proceso de conocimiento. ¿Qué es postdescarga? Luego que un estímulo produjo transducción y conversión analógico-digital, sigue descargando y te da la impresión de que el objeto está ahí, aunque ya no lo esté. No sé si algunos de ustedes se han puesto algún sombrero una vez usado un rato largo, se lo sacan y tenés la impresión de que lo seguís utilizando. Ese sería el ejemplo de una post-descarga. Y esto es clave, adaptación de los receptores.
Los receptores ante la frecuencia del mismo estímulo se adaptan y por lo tanto ya no tienen el poder de generar ni transducción ni conversión analógico-digital con la misma fuerza. Esto es clave porque conforme el estímulo se repite, se va provocando esta adaptación que en rigor se llama habituación. Es decir, el mismo estímulo ya no nos sorprende y no reaccionamos frente al mismo. Pero esto es lo que quería llegar, que precisamente uno de los factores que justifican esto que llamamos el no poder progresar en el mundo del deporte, el estancarnos y no poder superar un tándem, una velocidad, una performance. Hago una nota de pie de página con una broma, ¿no? ¿A qué es lo que más le temen los corredores? Bueno, usted me dirá a los perros, no tanto, o a los motochorros. En realidad lo que más le temen los corredores es a la adaptación de los propios sectores. Ellos no saben que existen ni propios sectores ni adaptación. Saben que existe un estereotipo, el no poder mejorar una frecuencia a pesar de no estar cansados. ¿Por qué se produce la estereotipia y este estancamiento? Porque los propios sectores, claro, por repetición del estímulo sin variabilidad, precisamente se adaptan y ya no pueden generar o colaborar para generar una respuesta adaptativa diferente. Hemos tenido que colaborar en muchos casos en deportistas estancados, por ejemplo en velocidad. Y el consejo casi siempre era los mismos ejercicios con más fuerza, con más peso, y no mejoraban. Mejoraron a partir de una sorpresa propioceptiva que permitiera que esos propioceptores adaptados vuelvan a descargar información relevante y útil para cambiar parámetros de movimiento que estaban estabilizados. Por eso, recuerden, en el ámbito del aprendizaje motor es sumamente importante promover automatismos, pero evitar a toda costa la estereotipia. Y la estereotipia es un fenómeno complejo, pero que tiene su arranque en la adaptación de los receptores. Otro de los componentes de fisiología sensorial es el parámetro de mensaje neural, es decir, el código Morse. Cómo está compuesto el código Morse que circula por nuestras neuronas, en donde, a pesar de que es todo nada, claro, el mensaje es complejo. Cantidad de descarga por unidad de tiempo, la duración de los silencios, claro, estos son todos elementos de codificación neural en donde todo lo que usted tiene en la cabeza está codificado de acuerdo a estos parámetros. Claro, no hay en su mente imágenes, canciones o sonidos o lo que fuere. Hay esto, claro, hay códigos Morse o mensajes neurales que se distinguen unos de otros de acuerdo a estos parámetros de codificación. Es lo que en rigor circula por nuestro sistema nervioso. Y con esto no afirmamos que nuestros estados y procesos mentales no sean otra cosa que códigos Morse que circulan por un cablerío en nuestro cerebro, claro, pero sirve para que nos contextualicemos en la justa medida. A nadie le vamos a abrir la cabeza y encontrar significados. En ninguna cabeza vamos a encontrar una imagen, por más que usted vea una imagen. Todo está codificado de acuerdo a estos parámetros que acabamos de enunciar. Entonces, para ir cerrando, los sistemas sensoriales son, en definitiva, los canales de acceso a la información. Son los que, de acuerdo a su capacidad para recoger y transmitir esa información, depende del resto del proceso de aprendizaje y control motor y son
altamente entrenables. Precisamente eso que en educación física llamábamos ambientación es precisamente el entrenamiento de los canales sensoriales que permiten luego construir aprendizajes más complejos. Y no solamente en edades tempranas, en todas las edades de la vida podemos entrenar nuestros sistemas sensoriales. Por eso es importante caer en la cuenta de que todo el proceso de aprendizaje motor comienza por ahí, tener presente cuáles son más importantes en cada deporte. Claro, la importancia, por ejemplo, de los interoceptores en deporte de blanco y llana, la importancia de los propioceptores en natación y gimnasia, la importancia de los exteroceptores en el fútbol y otro tipo de deportes. Saber cómo evaluarlos y contrarrestar las limitaciones que puedan tener a tiempo. Claro, por dar un ejemplo, me contaba Mariano Canegalo de un tenista que sin querer, no sabía por qué, de top 10 pasa a top 90 y con una corrección de 0,75 por lente de contacto de su miopía, vuelve a llegar a ser top 10. Entonces, muchas veces ese tenista, claro que baja su rendimiento, no es porque tenga un problema en la fuerza, sino porque puede haber una limitación en sus sistemas sensoriales que llevan a que sus tiempos de reacción no sean los ideales. Conocer la didáctica básica para el entrenamiento de la función visual, la función auditiva, las funciones propioceptivas, eso lo que desarrollo en los distintos volúmenes de la colección, estimular a los niños desde edades tempranas y contrarrestar la involución cuando trabajamos con adultos mayores. Es clave, inclusive, el entrenamiento propioceptivo para el trabajo preventivo protector, la reducción de las posibilidades de lesiones, y recordemos que las anomalías en los sistemas sensoriales producen luego los problemas a la hora de la construcción de los movimientos. Esto era el problema de la unión y otro de los problemas que desde la filosofía de la mente nos planteamos. Usted simplemente este pequeño experimento. Se pellizca, claro, y siente el pellizco en el antebrazo. Pero esa información llega a la corteza sensorial. Si la corteza sensorial estuviera inhibida, paralizada, lo que fuere, me pellizco y no lo siento. La pregunta es ¿por qué lo siento en la periferia y no lo siento acá? ¿Por qué para ver necesito un lóbulo occipital, pero veo en el ojo, no en el lóbulo occipital? Es una pregunta que sin respuesta toda la vida me lo he preguntado. Entonces, cerrando esto, eh, lo que en esta hora hemos de alguna manera compartido son, bueno, algunos principios básicos de fisiología sensorial. Pero lo que tiene interesante la fisiología sensorial es que nos lleva a un universo de tremendas inquietudes epistemológicas que tienen que ver con el problema del conocimiento. Claro, en donde todo arranca por los canales sensoriales y culmina en otra cosa. Invito a estudiar la vida de Helen Keller y preguntarnos cómo Helen Keller logró lo que logró. Porque ciega, sorda y muda, y sin embargo construyó conocimiento y lo comunicó al mundo. Si hubiera tenido todo el resto de los canales sensoriales anulados, por ejemplo el tacto, quizás no hubiera podido lograr lo que logró. Pero sin vista, sin oído y sin la posibilidad de expresión verbal, con el tacto construyó conocimiento. Es una de las vidas que más me fascina estudiar y es una de las biografías que más me revuelven la curiosidad. Cómo esta mujer logró lo que logró sin tener lo que nosotros tenemos, ¿no? Creo, Sergio, que la semana que viene es visión, ¿verdad?
ahí estaba habilitando el micrófono. Dentro de 15 días, digamos, es visión. Claro, claro, exactamente, exactamente. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Bueno, Sí, sí, ahí te escucho. De visión eh, es mucho lo que podemos hablar, claro, pero vamos a trabajar sobre visión y acción. No vamos a trabajar sobre todo el proceso visual, aunque podemos hacer una pequeña introducción, pero el eje va a estar puesto en visión y acción, claro, que me parece uno de los aspectos más interesantes, la vía del dónde y la vía del qué. Cómo en definitiva la visión nos provee información sobre la localización y la identidad, y esto se une para construir el movimiento humano. la fecha que tenés prevista, Mario, es el 1 de julio. Dentro de 14 días, Sí, de no me digas ningún bueno, partido de Argentina, porque la verdad que no me acuerdo que haya, pero sí el 1 de julio. Así yo te que, había advertido que nos tocaba el día después que jugaba Argentina. Por suerte estamos todos contentos. por suerte, por suerte. Sí, Bueno, exactamente. la verdad que para no quitarte más tiempo, supongo que a todos nos surgen una serie de inquietudes. A mí se me viene a la cabeza cómo poder diseñar tareas que uno pueda mejorar el gesto motor, sino también la calidad de la información sensorial que el sujeto puede utilizar para regular el movimiento, ¿no? Digo, llevado al campo de la práctica. Eh, y Exactamente. imagino, Claro, sí, sí, Sergio. Bueno, ahí está. Bueno, el tomo 2 de la colección está enteramente dedicada a vista y oído. Y el tomo 3 a todo lo que es interocepción. Los trabajos, por ejemplo, de sensibilidad táctil son hermosos. El entrenamiento de la sensibilidad táctil es hermoso. Imagínate que estoy de espalda, que tengo el pizarrón al frente y una persona atrás mío me va trazando con una punta un dibujo claro, y el dibujo que percibo táctilmente en mi espalda es el que reproduzco con la tiza en mi pizarrón. ¿A quién le puede servir? A los judocas, por dar un ejemplo, y a muchos otros que necesitan captar información desde la espalda para saber la ubicación. En su momento en rugby, para identificar hacia dónde tengo que dirigir la espalda en un rack, por ejemplo, que hay un tackle y hay un rack, la información táctil es clave. sí, Entonces, depende de la calidad de información que provean estos sistemas sensoriales que construyen el movimiento que pone la guinda a favor de tu campo o en el lado contrario para que te la quinte el adversario. O sea, todo esto es entrenable. sí, es un tema muy apasionante, ¿no? Como uno en general, y corregime si me equivoco, gran parte de la percepción que tiene del mundo que nos rodea es de carácter visual en general o auditiva en general, ¿no? Y deja de lado, como vos decís, lo táctil, que es quizás igual o más importante o tan importante como esos dos tipos de estímulos que tenemos para comunicarnos Exactamente, y estar con el medio, ¿no? tal cual. Ahí va. Bueno, como siempre, bueno, le podemos dar la palabra a un par de preguntas, Dale, Mario. tenemos un segundito. Bueno, Fernando. Fernando. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Fernando. Una pregunta bien básica, que al principio nombraste un autor, Ignomilia, ¿puede ser? Nino Milla. Jesús Nino Milla. Es un Mino texto Milla. muy, pero muy accesible. Jesús Nino Ese, Milla. ese no está no lo subiste. No, no lo tengo en PDF, pero si lo pueden conseguir, ¿Y el nombre del libro, te acordás? ya te lo doy. No, si no, más o menos. Bueno, Ahí va. Neurofisiología, fisiología humana, neurofisiología. bien, Editorial, El Manual Moderno. bien.
Y la segunda, Sí, solo un aporte porque no es el lugar para abrir el gran debate, pero cuando vamos a filosofía, que es lo mío, soy profesor de filosofía y en su momento, porque todo el tema del conocimiento es un gran tema de grandes autores que, a ver, cómo lo que está afuera en el mundo, en la realidad extramental, de algún modo está en la realidad intramental. La manzana yo la conozco, pero cuando la como ya deja de ser manzana. Bueno, todo eso. Un autor, hay un libro que se llama De la imagen a la idea, de José de Ercilla, que es de la filosofía, ¿no? claro, Que en su momento lo leí hace como 25 años, así que no me pidas muchas precisiones, pero me ayudó a aclarar demasiadas conceptos bueno, tal vez por ahí digo, es un aporte que podría servirnos. bárbaro. Es un autor de referencia que por yo no lo leí, pero ahora tomo nota porque podría ayudar. Es fascinante el tema, y fíjate que hay muchos, como por ejemplo Nicolás Humphrey, que es filósofo de la mente, que no acepta la distinción entre sensación y percepción, por dar un ejemplo, ¿no? Hay muchos que discuten que pueda haber una diferencia entre qué sería sensación, todo lo que ocurre hasta que la información llega al área de proyección primaria y tenés digamos, la impresión grosera, fragmentaria o grotesca del objeto. Y la percepción, el proceso en donde todos esos elementos se unen y le podemos otorgar inclusive un nombre, pero no todos acuerdan que pueda haber una división así. Por eso es un tema que invita inexorablemente a la reflexión sobre el problema de conocimiento. Cuando estudiando la retina me entero que la retina tiene varias capas, las tres más conocidas son conos y bastones, las ganglionares y bipolares y ganglionares, pero en realidad tiene 10 capas y plexos de asociación. La información que sale por el nervio óptico ya ha sido procesada, ya ha sido conmutada. Por el nervio óptico no sale la información del objeto que está ahí. Sale, perdóname la vulgaridad de la palabra, Fer, lo que el sistema nervioso quiere que salga. Imagínate ahí todo lo que viene en cuanto a la construcción del objeto de conocimiento. Es muy kantiano, ya lo sé, pero creo que la neurofisiología actual le da la razón a Kant de que en definitiva conocemos de acuerdo a lo que hoy el estado actual de evolución del sistema nervioso nos permite conocer. Anda a saber lo que habrá por allá afuera también. Sí, sí, bueno, claramente es un gran debate. Tal cual. Gracias. Bueno, No, por Mario, favor, fascinante. muchas gracias como siempre. Por favor, Rumbo. Así que de no mediar nada fuera de lo común, el 1 de julio estaríamos viéndonos con el tema de visión, ¿no? Visión y acción. Exactamente. Así Creo que que bueno, es el que tenemos anotado. Visión y acción. perfecto. Tal cual. Bueno, te damos las buenas noches, le damos las buenas noches a cada uno de ustedes y recuerden que Buenas noches. en el WhatsApp cualquier tipo de consulta que pueda hacer con respecto a fechas y eso, estoy disponible, ¿sí? Bienvenido sea. Ahora Teléfono es grabo y ese. en un ratito va a estar en línea ya la grabación. Que Gracias tengan a buena todos. noche, Gracias. todas y a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.